Padre, te damos gracias por este día, gracias por poder acercarnos a tu presencia. Sabemos que no lo hacemos porque hayamos conquistado el estar delante de ti, Señor, sino porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados y nos lava y nos santifica y nos purifica y nos hace justos y dignos de estar delante de ti y de estar a tu mesa para poder comer de tus delicias, Señor. Y tu palabra es el alimento que necesitamos. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra, Señor, es lo que nos da vida. Y en esta mañana pedimos, Señor, danos oídos atentos a tu palabra, pero aquellos oídos que de verdad oyen lo que tú tienes para decir. Danos, Señor, aquellos ojos que ven, pero no con estos ojos carnales, Señor, sino con nuestros ojos espirituales. Abre los ojos de nuestro corazón para que podamos ver las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Y haz, Señor, una vez más el milagro que hace, Señor, cada día, Señor, que es hacer con que tu palabra en nosotros nos mueva y transforme nuestras intenciones incluso, Señor. Transforma lo más profundo de nuestro corazón. Es la obra que solo tu palabra hace, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Y pedimos, Señor, hazlo otra vez, porque dependemos de que lo hagas, Señor. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. No tenemos el poder de ir allí en nuestras heridas, en lo profundo de nuestro corazón y cambiarnos. Pero tú sí lo haces. Y pedimos, Señor, hazlo porque te necesitamos. Porque queremos, Señor, ver que tu nombre es glorificado a través de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Amén. Pues antes de abrir la Biblia, ¿no?, en Marcos capítulo 8, que vamos a empezar hoy, solo vamos a recordar que en esta serie de predicaciones estamos viendo cómo se presentó a Cristo como el Rey Supremo, ¿no? Marcos quería presentar a Cristo como el Rey Supremo y estamos viendo cómo lo hace, ¿no?, en el Evangelio de Marcos. La semana pasada vimos los últimos versículos del capítulo 7, ¿no?, que hablaba de la sanidad del sordomudo y que vimos que en la Biblia muchas veces pone la sanidad del sordomudo, pero si vamos leyendo ves que era una tartamudo, no era así mudo del todo, ¿no? Él hablaba algo pero no hablaba con fluidez. Y vimos también que fue la sanidad más rara que Cristo hizo, ¿no? No por la enfermedad, como si fuese la enfermedad rara, sino que la manera con que Cristo le sanó, que fue metiendo los dedos en sus orejas y escupiendo y tocando su lengua, ¿no? Fue una manera muy especial, pero vimos con esto que Cristo es el Rey y que Él hace lo que le place, ¿no? Y todo lo que Él hace es bueno. Entonces, aunque fue de una manera muy rara, era lo que Él necesitaba, aquel hombre, para recibir el amor y percibir el amor de Cristo, con que le llamó aparte, ¿no? Le llamó aparte para poder sanarle, ¿no? Entonces, demostrando su amor para con él. Vimos la importancia de esforzarnos por compartir a Cristo a las personas, ¿no? Vimos la importancia de ser instrumentos para llevar salvación a las personas, para hablar de las buenas nuevas de salvación, para acercar a las personas a Cristo, ¿no? Vimos también que necesitamos sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿no? Porque tenemos la tendencia a querer poner Dios, ¿no?, en una cajita y decir, no, Dios solo hace así, ¿no?, como yo creo que Él hace, ¿no? Y Dios es Dios, Él hace lo que quiere porque Él es Dios, ¿no? En el sentido de que Él no tiene que rendir cuentas a nadie porque es perfecto, es santo. Entonces, como es perfecto y santo, Él, todo lo que Él hace, actúa con santidad, con pureza, con perfección, ¿no? Y necesitamos aprender, ¿no?, a sujetarnos a este Dios. Y a nosotros nos cuesta porque, claro, en este mundo solo vemos tristeza, solo vemos decepción, solo vemos, ¿no?, angustias y traiciones. Y entonces, confiar en alguien que no sea yo, ¿no? Confiar, esto nuestro hermano Ismael compartía en esta mañana, ¿no? La dificultad que muchas veces tenemos de reconocer a Dios es porque tenemos que sujetar a nuestro yo, ¿no? Y esto nos cuesta
nos cuesta. Y la semana pasada el Señor nos hablaba de ello, ¿no? Y también a lo último vimos la importancia de entregarnos a Él, porque solo Cristo nos da salvación, ¿no? Entonces este fue un resumen. Si quieres profundizar en ello, puedes mirar en nuestra página de YouTube, nuestro canal, ¿no?, de YouTube, y ahí está la predicación de la semana pasada. Vamos a empezar a leer entonces Marcos capítulo 8. Hoy vamos a leer 21 versículos, ¿vale? Porque están conectados entre sí. El versículo 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si yo los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. El versículo 11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El versículo 14 dice: habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis que cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Bueno, como habéis visto por aquí, ¿no? Estos textos parecen un poquito desconectados, ¿no? La segunda parte que habla de los fariseos y luego Cristo hablando con sus discípulos, pero al final vemos que están conectados, ¿no? Si fuese para dar un título a la predicación de hoy y ayudarnos con el entendimiento, serían los alimentos y el rey. ¿Por qué los alimentos? Porque vamos a pensar de 3 partes, ¿no? La primera parte es el alimento de la multitud.
luego el alimento de los fariseos y luego el alimento de los discípulos, ¿no? Que ellos necesitaban alimentarse. Entonces vamos a mirar estas tres partes. Primero, empezando por el alimento de la multitud, dice el versículo 1 que en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos. Entonces vemos que aquí empieza diciendo en aquellos días. Entonces no se sabe si fue justo después, ¿no?, de lo que hablamos la otra semana, si fue justo después de que Cristo estaba con ellos, allí, que había sanado al sordomudo, o si habían hecho un viaje, ¿no? Si había hecho un viaje largo, un viaje corto, no se sabe, simplemente empieza diciendo en aquellos días. Entonces es porque a nosotros esta información no hace falta. Pero sí, el Señor nos dejó aquí un detalle que dice, había una gran multitud. Y esto es algo que se viene repitiendo, ¿no?, en los últimos textos, que la multitud empezaba siempre a acompañar y a seguir a Cristo donde Cristo iba. Ahora, aquí hay el detalle que también vimos cuando hablamos de la multiplicación, ¿no?, de los panes en otro momento, que Cristo podía simplemente haber pasado de alto, ¿no?, estar contento con él mismo porque le estaba predicando y estaba hablando a la gente, ¿no?, estaba sirviendo a la gente y acabar con esto. Pero como es Dios, entonces no podía pasar por alto la necesidad de las personas que estaban allí. Entonces, mirando de una manera muy humana, como tenemos tendencia, ¿no?, una persona que está sobre autoridad tiene la costumbre, o la mala costumbre, vamos a decir así, ¿no?, de tomar decisiones a no tener en cuenta las demás personas, simplemente dar órdenes, ¿no?, porque es una persona que tiene autoridad, entonces manda y no quiere mirar lo que está sucediendo, la necesidad que el otro tiene, simplemente decir, te digo que tienes que hacer esto ahora, ya, porque lo digo yo y se acabó, ¿no? Y Cristo no hizo esto, Él tuvo en cuenta la necesidad de aquel pueblo. ¿Podría haberlo hecho? Sí, porque es Dios, pero Él no lo hizo. Él vio la necesidad, Él dijo, ¿no?, si les mando, se van a desfallecer a mitad de camino. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque ellos estaban en medio de un desierto. Ahora, abro un paréntesis aquí porque hay personas que se confunden y creen que esta historia de la multiplicación es la misma que la otra, simplemente que los discípulos se confundieron con los números. Y ya hemos visto en el texto que no es bien así, ¿no? Pero quería señalar esto porque es importante ver que son dos historias diferentes, no es la misma, ¿no? Fueron dos acontecimientos en 2 días distintos. Entonces, Cristo ve una necesidad, pero no solo ve la necesidad y empieza a actuar porque Él tiene autoridad, sino que Él llama a sus discípulos. Él llama a sus discípulos para hablar con Él y expresar lo que estaba en su corazón, para que los discípulos pudiesen entender cuál era el sentir del corazón de Cristo. Porque tal como hemos visto con los jóvenes, ¿no?, en esta mañana, una de las tentaciones del diablo para con nosotros es hacernos actuar de manera que vamos a querer enseñar a la gente qué es lo que estamos haciendo para decir si somos buenos o si somos malos, ¿no? Entonces no estamos buscando hacer la voluntad de Dios porque amamos a Dios, sino para que la gente nos vea, para conquistar el amor de la gente. Entonces los discípulos no podrían saber por qué Cristo estaba alimentando a la multitud. Entonces Cristo necesitaba expresar y decir, oye, esta es mi motivación, yo veo que ellos necesitan. No es que yo estoy buscando que me amen, mira, que vean cómo yo soy bueno, ¿no? No es que yo estoy buscando probar que yo soy el Hijo de Dios. No, yo simplemente estoy actuando como Hijo de Dios, ¿no? Estoy teniendo compasión de ellos. Entonces Él quiso enseñar, porque dice la palabra, ¿no? El versículo 1 dice, Él vio una gran multitud y que no tenían que comer. Él vio esta necesidad. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros estamos rodeados de personas que están llenas de problemas
y somos incapaces de ver su necesidad. ¿Cuántas veces pasamos al lado incluso de nuestros vecinos, ¿no? Y somos incapaces de ver la tristeza en sus ojos? Y si la vemos, nos quedamos tan aturdidos de no saber qué hacer que fingimos que no ha pasado nada. Y a veces estamos tan demasiado ocupados con nuestras mismas necesidades y nuestros mismos problemas que ya pensamos, no, esto ya me supera, mejor me quedo solo con los míos, no me meto, ¿no?, a ayudar a nadie más. Pero Cristo es nuestro ejemplo perfecto y que nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, ¿no?, y a ver a la necesidad que el otro tiene. Y Él vio la necesidad de la multitud. Y la buena nueva es que Cristo hoy ve tu necesidad. Yo no sé particularmente cada una de las luchas que cada uno de vosotros estáis pasando, pero Cristo sí ve y Él sí sabe lo que estás pasando. Y la verdad es que Cristo no va a solucionar nuestros problemas tal y como a nosotros nos gustaría, ¿no?, que viniese la solución. Pero sí Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Y tal como Él venció, Él nos llevará también a vencer. Pero es muy importante que te acuerdes de esto, que no te olvides que Cristo te ve. Él vio la necesidad de la multitud y llamó a sus discípulos. Es muy fácil para nosotros pensar que nosotros vemos a Dios en el sentido de que, bueno, eres mucho más conocido, ¿no? Vamos a poner de una manera natural, ¿no? Si hay una persona famosa en España, es mucho más fácil que la gente conozca a esta persona famosa que esta persona famosa te conozca a ti, ¿no? Entonces, por eso a veces nos hace muy raro decir, Cristo me ve, ¿no? Cristo me ve, pero ¿a mí? ¿Qué hice yo para que Él pudiese verme a mí, ¿no? ¿Qué hay de espectacular en mí para que Él me pueda ver a mí, ¿no? Y aquí es donde está la cuestión, ¿no? No reside en nosotros, sino que reside en Él. Él nos ve porque Él es bueno. Él nos ve porque Él es perfecto, no porque nosotros lo somos. Su amor es grandioso, es tremendamente perfecto. Entonces, por eso Él nos ve. Y por eso podemos creer de verdad que Él nos ve, porque nuestra fe está basada en que Él nos ama. Y Él nos amó primero, dice su palabra. Entonces, Él vio la necesidad y llamó a sus discípulos. Y el versículo 2, Él dijo, tengo compasión de la gente. Me entristece ver que ellos no tienen que comer. Y ya están, ¿no? Él siguió diciendo, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Es decir, Cristo no solo vio la necesidad, sino que tuvo compasión de aquella multitud. Y la compasión siempre te mueve a que hagas algo. La compasión no te deja inerte, no te deja indiferente, no te deja así como si no hubiese pasado nada. La compasión te mueve a que actúes de alguna manera. Y en los próximos versículos vemos que hay un dato que es muy importante aquí, que nos habla que ellos estaban en un desierto. Es distinto de la otra multiplicación, cuando los discípulos dijeron, Señor, despide a la gente para que luego encuentren lugar para comprar comida. ¿Os acordáis? Y los discípulos dijeron, que despida pronto, ¿no? A ver, maestro, no te extienda mucho hablando, ¿no? Sino que despide pronto a la gente para que pueda comprarse algo de comer, porque ya es tarde, ¿no? Aquí ellos estaban en medio de un desierto, entonces no tenía esta posibilidad. Ellos tendrían que caminar un buen rato por el desierto para poder llegar a un lugar donde poder encontrar comida. Y Cristo dijo, es que si yo les despido, se van a desfallecer algunos por el camino, porque no sé si ya has estado en un desierto, no es nada cómodo, ¿eh? Caminar en un desierto y desgasta mucho nuestro cuerpo.
el versículo 4, sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y no sé si a ti también te sorprende la actitud de los discípulos a esta pregunta, ¿no? Porque ellos vieron la primera multiplicación, ellos ya habían pasado por una situación semejante, pero aún así estaban como que, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿No? Ya vamos a meditar, profundizar un poquito más adelante en ello, ¿no? Pero me sorprende que ellos actuaron como si no hubiesen pasado nada con ellos antes, ¿no? Como si no hubiesen visto a Cristo hacer un milagro semejante. Y el versículo 5 dice: Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Bueno, la otra vez que hablamos sobre la multiplicación profundizamos más, pero hoy solo vamos a recordar que el Señor nos pregunta: ¿qué tenemos? Cuando Él te permita ver la situación o la necesidad de otra persona, Él te va a preguntar: ¿qué es lo que tienes? Y nosotros tenemos la tendencia de decir: Señor, haz un milagro, haz algo sobrenatural, envía un ángel, ¿no? Siempre pensamos que Dios haga algo externo a nosotros. Podemos orar y podemos clamar y podemos pedir, pero si el Señor te ha permitido ver una necesidad y ha puesto compasión en tu corazón, Él te va a mover a que uses algo que Él te dio para poder bendecir. Puede que lo único que tengas parezca tan pequeño como una oración. De cada día orar y poner a esta persona en oración. Parece tan pequeño, pero para Dios no lo es. Entonces, la pregunta que Cristo te hace hoy no es: ¿qué tienes? ¿Qué es lo que Dios ya te dio? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Sabe? El rey David, cuando aún no era rey, tenía 16 años más o menos, ¿no? Se calcula. Él estuvo delante del ejército y él fue a llevar comida, ¿no?, a sus hermanos, pero de repente se encontró con el gigante que estaba gritando, ¿no?, el Goliat. Enviad solo uno, ¿no? Solo uno contra mí. Y no había uno del ejército que podría ir contra él, que se aventuraba, ¿no? Tenía el valor de hacerlo. ¿Y qué hizo David? Dijo: yo voy, ¿no? Se rieron de él, intentaron poner la armadura del rey sobre él, coger la espada, y él dijo: es que no puedo ni caminar con esto. No puedo ni caminar con esto. Es decir, ellos querían usar a David para intentar ir a la batalla porque era lo único que se había apuntado, pero no querían usar lo que Dios ya le había dado. Querían poner los moldes de los humanos, ¿no? No, un guerrero tiene que ir con armadura, con espada, porque si no, no puede. Y aquí no funcionaba la cosa, porque no era la manera que Dios le había dado a David, no eran los recursos que él tenía. Él no tenía un entrenamiento, él no iba al gimnasio, ¿no? Él no estaba entrenado, no tenía su cuerpo preparado para cargar una armadura. Pero sí él tenía una onda. Y él tenía un manejo con ella, porque había practicado. Entonces él dijo: de la misma manera que el Señor me hizo vencer al oso y al león cuando vinieron en contra de las ovejas, el Señor me dará la victoria a este gigante. ¿Y qué usó David? La onda con las piedritas que cogió. Entonces veis que a veces nosotros intentamos o queremos, ¿no?, limitar lo que Dios va a hacer porque menospreciamos las cosas que Él ya nos dio. Entonces el Señor nos pregunta, una vez más esta mañana también: ¿qué tienes en tus manos? Porque es esto lo que el Señor va a usar para multiplicar. El versículo 6 dice: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Fijaros, ¿no? Antes era como en la hierba, ¿no?, en la otra multiplicación. Aquí en tierra, porque estaba en medio del desierto. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000.
Aquí no nos da la información si eran 4.000 o solo hombres o mujeres y niños. Puede ser que en otro pasaje dé la información. Pero la cuestión es que otra vez Cristo hizo un milagro, y no solo un milagro de alimentar a todos, sino que siempre sobraba algo más, ¿no? Siempre sobraba algo más. Y luego viene lo gracioso de esto, ¿no? Que de haber sobrado, los discípulos no cogieron nada, ¿no? Se quedaron solo con un pan para su viaje, ¿no? Pero antes de ir a los discípulos, vamos a lo que pasó entre medio, ¿no? Los fariseos. Vamos al alimento de los fariseos. Los fariseos demandaron una señal a Cristo. Dice, ¿no?, el versículo 11 que hemos leído: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. ¿Para qué? Para tentarle. Y dice que gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Entonces aquí vemos más de lo mismo, ¿verdad? Los fariseos siguiendo a Cristo, pero no para conocer a Cristo. Siguiendo a Cristo no para aprender de Cristo. Siguiendo a Cristo no para poder conocerle a Él y acercarse a Él, para poder entender y conocer a Dios de manera más profunda. No. Ellos estaban allí para mirar a ver en qué se equivoca, para intentar pillarle, porque tenían envidia de Él. Ahora, se cree que ellos pedían esta señal porque ellos querían que Cristo probase que era el Hijo de Dios. ¿Sabéis la tentación, no?, que hemos hablado con los jóvenes? Que el diablo dijo: si eres el Hijo de Dios. Entonces se cree que esta señal que los fariseos estaban pidiendo es porque los fariseos creían que algunas de las cosas que Cristo hacía, que algunos de los milagros que Él hacía, a ver, cualquiera podría haber hecho. Ya es un tanto absurdo pensar en esto, ¿no? Pero sí que se piensa, y hay algunas cosas que el diablo puede hacer para querer engañar a las personas y que se puede parecer mucho a lo que Dios hace. Entonces ellos medio que quisieron decir: a ver, ahí está bien, ¿no?, las cosas que haces y esto, pero mándanos una señal del cielo, ¿no? Como Elías, ¿no?, que Dios envió fuego del cielo que consumió el holocausto. O si no, como Josué, ¿no?, que oró y el sol se detuvo. Entonces ellos querían algo que no pudiese tener ninguna duda de que de verdad Él era el Hijo de Dios. Ahora fijaros bien, ¿no?, qué tentación, ¿no?, para Cristo siendo el Hijo de Dios, y que ellos estuviesen intentando pincharle, ¿no?, diciendo: bueno, si no eres el Hijo de Dios, entonces envía una señal, ¿no?, muéstranos. Y Cristo dijo: no, una señal no será dada a esta generación. Ahora, ¿os acordáis que hubo uno de los discípulos que también dijo algo semejante? Dijo: yo no creo que Cristo ha resucitado, solo creeré cuando vea las heridas y la herida en su costado, ¿no? ¿Y qué Cristo hizo? No daré señal a esta generación, ¿no? Cristo se le acercó y dijo: a ver, ¿no querías ver? ¿No querías tocarme? Mira, toca. Entonces, ¿Cristo hace acepción de personas? Porque a uno sí y a otro no. Vemos que la diferencia está en la actitud del corazón de aquel que pide. Porque ¿para qué pedían señal los fariseos? Para intentar pillar a Cristo en alguna cosa. Ellos no querían saber la verdad, no les importaba la verdad. Ellos querían era hacer algo, o que Cristo hiciese algo para poder condenarle a Él. Ahora, ¿por qué Tomé quería saber que Cristo había resucitado? Para no creer simplemente en la palabra de los hombres y estar aferrado a la verdad absoluta, de decir: no, yo lo he visto, yo lo he tocado, es mi Señor, ¿no? Y esto le llevó a seguir rindiendo su corazón al Señor. Entonces él tenía un anhelo por la verdad. Esta era la diferencia. Entonces Dios no tiene privilegiados. Ahora sí, nosotros podemos preguntar las cosas a Dios porque queremos, ¿no?, tentarle a Él, o porque queremos conocer la verdad, ¿no?
el alimento de la multitud, que la multitud necesitaba, ¿no?, era el pan para alimentar su cuerpo. El alimento de los fariseos era su orgullo. Ellos querían alimentar su orgullo. Y Cristo no les dio este alimento, no alimentó su orgullo. Simplemente dijo, no daré señal a esta generación. Y se apartó de ellos, ¿no? Y a lo último tenemos el alimento de los discípulos. El versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan, ¿no? Esta es la parte que para mí se me hizo mucha gracia, porque dice, y no tenían sino un pan consigo en la barca. No sé si vosotros sabéis, pero antiguamente nosotros hablamos pan y pensamos aquí una baguette, ¿no? Un pan italiano, ¿no? Y pensamos en un pan que conocemos hoy, que nos gusta, ¿no? En un pan de molde de estos. Pero allí los panes de ellos, los judíos hacían panes sin levadura. Entonces era como una masa de pizza, como si fuese así, ¿no? Sequita, es crujiente, que tú la rompías así, ¿no? Entonces este es el pan que llevaban, ¿vale? Y es curioso, ¿no?, que Cristo multiplicó y sobraron un montón de canastas, 7 canastas sobraron, y los discípulos allí atontados, ¿no?, despistados, no llevaron comida para ellos, ¿no? Y lo curioso es que yo me imagino, ¿no?, ellos subiendo a la barca y hablando entre sí, despistados, y cuando se dieron cuenta, ¿no?, dicen, no hemos traído pan. ¿No? Yo me imagino que empezaban a decir, uy, que Cristo nos va a reñir, ¿no?, nos va a decir algo, nos va a dar un sermón aquí, cómo despistados sois porque no habéis traído comida. Y estaban, fijaros, ellos estaban preocupados con el pan, que se habían olvidado. Y lo curioso es que estuvieron tan despistados con esto, que Cristo les estaba queriendo enseñar algo muy profundo y muy importante. Y ellos no pudieron percibir lo que Cristo les estaba enseñando, porque su mirada estaba cerrada en lo que estaban, en la falta de pan, otra vez, ¿no? Y el versículo 15 dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Es que cómo somos, ¿no? Señor. A ver, ¿qué era la levadura de los fariseos? ¿Qué hace la levadura? La levadura hace crecer, ¿no?, algo, pero no es que crece, que queda con más masa, ¿no?, sino que simplemente lo infla y hace parecer más grande de lo que es, porque el contenido sigue el mismo. Esto hace la levadura de los fariseos. Esto hacían los fariseos. Ellos tenían una relación con Dios, pero era tan pequeñita, tan lejana, que ellos tenían que inflar delante de los demás y dar la apariencia a los demás que ellos tenían una gran cercanía con Dios, que ellos tenían una gran relación con Dios. Y era incluso más grande de lo que uno podía imaginar, ¿no? Se hacían ahí, ¿no? Vemos que Jesús dando ejemplo, cuando vayáis a orar, que no hagáis como los fariseos y los hipócritas, porque ellos se ponen delante de las plazas, se golpean el pecho diciendo, mira Señor, cuántas veces yo ayuno en la semana, cuántas veces yo oro, ¿no?, cuántas limosnas yo doy, y ahí declaran delante de los demás todas las cosas buenas que hacen. Dice, no hagáis esto. Entonces, ¿qué es? Cuando una persona hacía esto en aquel entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba inflando delante de los demás, para que los demás le viesen y dicen, ay, mira qué hombre piadoso, mira qué mujer piadosa, mira cómo hace lo bueno. Entonces Cristo les quería enseñar que estuviesen libres de esto, que no buscasen esto, porque los fariseos estaban intentando contra el mismo Hijo de Dios, porque Dios llamaba mucho más la atención que ellos. Qué ilusos, ¿no? Pensar que iban a lucir más que Cristo, que la luz del mundo. Pero su enojo con Cristo era esto, porque Cristo no hacía falta estar intentando impresionar a la gente.
Simplemente porque era el Hijo de Dios ya impresionaba a la gente, naturalmente, con todo lo que hacía. Entonces ellos se ponían celosos y Cristo quería enseñar: no os metéis allí. No intentéis inflar algo que no es, no intentéis maquillar algo que no es. Seáis transparentes, seáis genuinos. Demostráis la relación que tenéis de verdad con Dios, incluso vuestras debilidades, ¿no? Como dijo Pablo: cuando soy débil es cuando soy fuerte, ¿no? Que Dios es glorificado en mis debilidades. Entonces Cristo quería enseñar algo tan profundo a los discípulos, pero ¿dónde estaban ellos? Es que no hemos traído pan, por eso habla de la levadura. Y el versículo 17 dice: y entendiendo Jesús les dijo: a ver, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuándo partí los 5 panes entre 5.000. ¿Cuántas canastas llenas quedaron? ¿No? Y es que yo supongo que aquí en el momento estaban dándose cuenta, ¿no? de lo que estaban haciendo. Y dijeron: sí, Señor, quedaron 12 canastas, ¿no? Y luego, ¿y cuándo los 7 panes entre 4.000? ¿Cuántas quedaron? Bueno, Señor, 7, ¿no? Y entonces, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo estáis ahí tan preocupados por el pan? Que habéis traído solo un pan. No, es como si Cristo dijese: a ver, si hace falta, si hay hambre, si tenemos que comer, ¿no crees que yo podría multiplicar también aquí? Ya he alimentado tanta gente y no puedo alimentar a 12. Es que, ¿no? ¿Cómo no lo veis? ¿No? Es increíble, ¿no? Y aquí vemos como Cristo habla de las 2 multiplicaciones, de las canastas que sobraron en cada una. Y aquí en este texto vemos claramente, ¿no? Que no fue una multiplicación y que los discípulos se confundieron con los números. No. Fueron 2 días diferentes, 2 días distintos, 2 multiplicaciones milagrosas que hizo Cristo. Ahora, hermanos, esto solo es un reflejo de cómo muchas veces nos portamos con Dios. Pensad un momento, los discípulos habían presenciado 2 multiplicaciones milagrosas delante de sus ojos. Y un ratito después estaban preocupados por el pan, porque solo tenían un pan. ¿Y cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? Pasamos por una situación difícil en nuestras vidas, clamamos a Dios, Dios viene, cambia la circunstancia, nos fortalece, nos sostiene, y más adelante vemos: ahora yo entiendo lo que Dios hizo, ahora yo entiendo lo que pasó, ahora yo veo lo que Dios me enseñó, Dios me hizo más fuerte. Y luego pasa el tiempo, pasamos por una circunstancia semejante y luego decimos: ay, Señor, ¿por qué esto me ha pasado a mí otra vez? Yo no sé si Dios me ama, yo no sé si Dios me está viendo. Otra vez todo lo mismo, hermanos. Volvemos, dudamos del amor de Dios, dudamos de su fidelidad, dudamos de su bondad. Todo lo mismo. Igual lo hicieron los discípulos. La realidad es que nos cuesta no tener el control de las cosas en nuestras manos, porque no controlamos nada. Y entonces, como nos cuesta, una cosita que se cambie en nuestras vidas, ya se nos quita como si nos quitasen el suelo, ¿no? Nos sentimos ahí como que flotando en aire y decimos: uy, Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has permitido esto? Y llegamos otra vez a dudar de Dios y a dudar de su bondad y de su fidelidad y de su cuidado para con nuestras vidas. Hermanos, cada experiencia de fe que el Señor nos da, Él quiere que la usemos para construir nuestra fe. No simplemente que la fe sirva para aquella circunstancia y se acabó, como si ya no existiese aquella fe, sino que Él quiere que usemos esta fe para que podamos seguir avanzando. Igual
como uno va construyendo una pared, ¿no? Aquí podemos ver súper bien, ¿no? Ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo. Ahora imagínate, ¿no? Que Dios te construye la fe con las circunstancias, porque dice que la fe viene de oír y oír la palabra de Dios, y dice que nuestra fe es probada por las circunstancias y por las tribulaciones. Entonces, el Señor está ahí construyendo, ¿no? La fe en nuestro corazón. Y luego, ¿qué hacemos? Con una patada lo quitamos todo, ¿no? Y es como si ya Dios no hubiese hecho nada. No, el Señor quiere que cada experiencia que Él te da te sirva de fe y esperanza para el futuro. Que no dudemos de su cuidado y de su poder. Cuanto más afincados estamos en el amor de Dios y en su poder, más fe tendremos para soportar las circunstancias que vendrán. Entonces, busquemos en la palabra creer de verdad en lo que Dios dice en su palabra. Entonces vemos que Cristo les habla de los 5 panes para 5.000 hombres y que sobraron 12 canastas. Y luego habla de los 7 panes, ¿no? Y unos pececillos que para alimentaron 4.000 y sobraron 7 canastas. Ahora, Cristo les pregunta, ¿cómo es que aún no entendéis? En otras palabras, Cristo estaba diciendo, vuestro corazón está tan duro y tan ensimismado que no pueden entender que vuestras experiencias del pasado, no pueden ver vuestras experiencias y no pueden ver mi fidelidad en vuestras experiencias. No pueden ver que estas experiencias han sido para que pudieseis crecer en fe. Qué fácil es, hermanos, y esto es una triste realidad, ¿no? Qué fácil es para nosotros olvidarnos lo que Dios nos hizo en el pasado. Y pasar por todo el sufrimiento y toda la angustia, todo otra vez para luego volver a confiar otra vez en el Señor, ¿no? ¿Sabe? Por eso Dios dijo que el pueblo judío tenía que construir altares cuando Él iba haciendo las cosas. Erigir un altar y luego ponía una fiesta y luego ponía una celebración y luego decía, mira, hacer esto que sea una fiesta perpetua, por siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a olvidarnos. Un ejemplo muy fácil, ¿no? Tienes un amigo, no sé, hace 5 años, es tu mejor amigo. De repente te hace una cosa que te fastidia tanto que se te ha olvidado todo lo bueno que habéis vivido. Ya se acabó la amistad. Nos quedamos con aquel lo malo y todo lo bueno. Es que ya no, es que no hay, no, esto no tiene excusa, ¿no? Ya se acabó. Así somos nosotros. Ahora, miramos el ejemplo del rey David. Él dijo, de la misma manera que el Señor me dio la victoria sobre el oso, de la misma manera que el Señor me dio la victoria sobre el león, entonces yo voy a vencer a este gigante. ¿Veis que él usó de su razón y dijo, no, Dios me ha salvado aquí? Yo estaba cuidando las ovejas y vino un oso y me podía matar, pero Dios me dio gracia para que pudiese matarle a él, y yo vencí al oso y no dejé que matase ninguna oveja. Y luego vino un león, yo no sé tú, pero si viene un león, yo lo menos que haría sería intentar matarlo. Yo creo que correría lo máximo que podía en la vida. Pero él tenía esta experiencia, entonces él la podía usar. Ahora, ¿cuántas veces tenemos experiencias con Dios y no las usamos? Cada tristeza es como si fuese la primera, como si Dios nunca hubiese hecho nada por nosotros. Entonces el Señor nos muestra la necesidad que los discípulos tenían de ver al mismo Cristo que tenían delante, y ellos no lo estaban viendo. Ya habían visto 2 multiplicaciones de panes y ellos estaban allí quejándose, ¿no? y temerosos porque se habían olvidado justo el pan. Y así muchas veces lo hacemos delante de Dios.
Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos aprender a mirar hacia atrás, a ver las marcas de Dios en nuestras vidas, a ver lo que Dios hizo en nosotros y aferrarnos a eso y decir: Señor, la sensación que yo tengo es la misma. Me siento perdido, siento que no veo el mañana, no veo la salida, pero yo también he sentido esto antes y tú has estado conmigo, lo has hecho. Entonces, Señor, yo quiero otra vez caminar por fe y decir: Señor, sigo creyendo, sigo caminando y sigo creyendo, porque tú no cambiaste, tú no cambias, tú sigues siendo el mismo. Cristo esperaba que los discípulos pudiesen hacer esto. Este era el alimento que ellos necesitaban, pero lamentablemente estaban con su mirada cerrada en un detalle, que se habían olvidado traer el pan. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto hoy, el primer alimento de la multitud, ¿no? La multitud necesitaba un alimento natural, y el detalle aquí es que Cristo vio su necesidad y tuvo compasión y sirvió a ellos, ¿no? Y compartió este sentir con sus discípulos. El alimento de los fariseos, ¿no? No estaban buscando a Cristo con sinceridad, ellos solo querían la atención de la gente. Y el alimento de los discípulos, ellos necesitaban fortalecerse en las experiencias pasadas, creer en el Dios que estaban sirviendo para poder afrontar las dificultades del presente. Yo no sé lo que cada uno, ¿no? Las luchas que cada uno tiene en su corazón, pero es cierto, y la palabra de Dios dice que no hay maneras de que nosotros podamos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Es decir, Dios es tan santo que un pecador como yo no puede simplemente decir: bueno, Dios, me gustaría que hicieses esto por mí, ¿no? Y que Dios, por las buenas, me escucharía y me contestaría. Ahora sí dice la Biblia que aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, que entendieron que Cristo murió en su lugar, que Cristo pagó nuestras deudas, la deuda de nuestro pecado, aquellos que entendieron esto y rindieron su corazón diciendo: yo recibo a Cristo, yo recibo este regalo que Dios me da. Esto que les costaba tanto a los discípulos entender, que Cristo hizo el milagro porque es Dios. A ellos les costaba entender esto, y a nosotros nos cuesta entender cómo podemos acercarnos a Dios siendo nosotros pecadores. Y la verdad es que podemos acercarnos porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros teníamos una deuda con Dios que nadie la podía pagar. Nadie. A causa de nuestros pecados. Es que luego uno dice: pero bueno, yo busco ser una buena gente, ¿no? Yo busco hacer lo bueno. Pero la verdad, hermanos, es que Dios es tan santo que solo una cosa fea que hagamos, sucia, ya es motivo para que no podamos estar delante de su presencia. Porque Él es perfecto, Él es santo. Entonces no teníamos la mínima posibilidad de estar delante de Él por nosotros mismos. Entonces Dios dice en su palabra: porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el gran milagro que Dios hizo. Él entregó la vida de Cristo en nuestro lugar, para que nosotros hoy podamos tener vida. Entonces, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y poner tu corazón delante de Dios. La palabra de Dios dice que cuando yo recibo este regalo de Dios, que fue la muerte de Cristo en mi lugar, porque Él murió y resucitó por mis pecados, entonces yo puedo ser recibido y recibo el poder de ser hecho hijo de Dios. Y puedo tener acceso a la presencia de Dios. Puedo acudir al trono de gracia de Dios
para recibir misericordia en el tiempo oportuno. Si estás aquí en esta mañana y no tienes una relación personal con Dios, si estás aquí en esta mañana y necesitas ir al trono de gracia de Dios porque necesitas misericordia para el tiempo que estás viviendo, Cristo nos llama a cada uno de nosotros y dice: venid a mí, vosotros que estáis cansados y trabajados, yo os daré descanso. Lo único que el Señor te pide es que reconozcas que eres pecador, reconozcas que eres pecadora, reconozcas que por ti mismo no puedes acercarte a Dios, que reconozcas que has estado viviendo hasta hoy de manera que no agrada a Dios porque eres un pecador. Y cuando lo haces, tú dices: Señor, ayúdame porque yo no puedo vivir todo lo que tú tienes para mí, yo no puedo disfrutar de todo lo que tú tienes para mí porque yo soy un pecador. Y por eso yo recibo a Cristo en mi corazón. Yo recibo entendiendo que Cristo murió por mí para pagar el precio de mis pecados. Yo recibo esta gracia en esta mañana. Recibo esta gracia de haber tenido mi deuda pagada delante de ti, Dios. Y de saber que a través de Cristo, a través de su preciosa sangre que fue derramada en la cruz, yo puedo acercarme a ti, Señor, hoy, en esta mañana. Y puedo ser recibido como hijo. Y puedo ser recibida como hija. Y puedo decirte: Padre, ayúdame. Padre, quiero vivir para ti. Quiero honrarte porque tú me amaste. Tú me amaste enviando a Cristo en mi lugar.